A los 70, acostada en mi lecho de muerte, finalmente aprendí la verdad. El hijo que había criado durante décadas ni siquiera era mío por sangre. Incluso mientras moría, él se arrodilló junto a mi cama del hospital, suplicando. Has vivido una vida bendecida como ama de casa. Una vez que te hayas ido, por favor deja que mi verdadera madre también disfrute de una buena vida. Mi esposo trajo de vuelta a su amor de la infancia y me obligó a presionar mi huella dactilar. En los papeles de divorcio. Apenas hemos logrado mantenernos juntos todos estos años, dijo. Ahora que te vas, ¿por qué no dejarnos estar juntos? Morí con profunda amargura y descontento. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta el día que solicité nuestro registro matrimonial. Había pasado de ser Margaret de 70 años a una mujer joven de poco más de 20. Ni siquiera tuve tiempo para reflexionar. Me di la vuelta y corrí directamente a la oficina del pueblo para detener al cartero. Espera, ya no voy a solicitar el registro matrimonial, grité. El cartero me miró con confusión. Margaret Young, ¿no tenías prisa por casarte con Jason Collins? ¿Qué pasó? Todos en el pueblo sabían cuánto había querido casarme con Jason y llevarlo conmigo. A la ciudad. Escribí mi nombre mal, dije torpemente. Había corrido tan rápido que mis trenzas gemelas se habían deshecho completamente. El cartero, señor Wren, se rió, no esperaba que la hija de un presidente universitario confundiera su propio nombre. Ve a arreglarlo rápidamente. Sonreí torpemente y cuando nadie estaba mirando, rompí la solicitud de matrimonio en pedazos. Luego agarré un bolígrafo y llené un nuevo formulario, una solicitud urgente para regresar a la ciudad. La aprobación para mi traslado a la ciudad ya había llegado. Esta vez, solo estaba solicitando irme temprano. Dije una pequeña mentira, diciendo que mi padre estaba gravemente enfermo. Eso debería ser suficiente para que lo aprueben. Si no pasa nada inesperado, me habré ido para mañana. En cuanto a Jason Collins, ni siquiera lo mencioné. Justo después de despedir al cartero y salir de la oficina del pueblo, vi a Jason corriendo hacia mí. Llevaba un uniforme de trabajo desgastado, y aunque su rostro bronceado mostraba una sonrisa brillante y apuesta, pude ver la urgencia que trataba de ocultar. ¿Registraste nuestro matrimonio?, preguntó. Mirando su rostro juvenil y llamativo, sentí un momento de desorientación, pero rápidamente me forcé a mantener la calma. Sí, mentí. Acabo de salir de la oficina del pueblo, ¿no es así? Jason puso una expresión de profundo afecto y tomó mi mano. Genial. Entonces somos oficialmente esposo y esposa. De ahora en adelante tenemos que apoyarnos mutuamente. Una vez que estemos en la ciudad, mientras tu papá pueda conseguirme un trabajo decente, definitivamente viviremos una buena vida. En mi vida pasada, mi corazón había sido completamente suyo. Le di todo lo que quería, creyendo que viviríamos felices para siempre. Pero justo antes de morir, finalmente entendí que él solo me había usado. Asentí sin entusiasmo y silenciosamente retiré mi mano. Al ver mi confirmación, Jason exhaló un pequeño suspiro de alivio. Pero sus ojos pronto se desviaron hacia una mujer que apareció por la esquina de una casa cercana. Su mirada se volvió vaga y desenfocada. Bueno, ahora que está registrado, eso es todo por hoy. Todavía tengo trabajo. Tú regresa primero. Iré a buscarte después de que termine. Estuve de acuerdo sin objeción, pero lo seguí silenciosamente. Entonces lo vi rodear suavemente con sus brazos a esa mujer, su expresión llena de preocupación. Mientras le susurraba, Emily, aún no estás bien. ¿Por qué saliste con este viento? Una mirada fue todo lo que necesité. La reconocí inmediatamente. Era la misma mujer que él había traído a mi lecho de muerte en mi vida anterior, Emily Lane. Las familias Collins y Lane habían sido vecinas. Emily era de Cannes. Jason Collins, le pregunté, dijiste que querías casarte conmigo, pero ahora te estás acercando con Emily Lane. ¿Qué está pasando? Jason se veía dolido, agarrando mi mano y explicando ansiosamente, Emily es como una hermana pequeña para mí. La conozco desde que era una niña. No creas los rumores. Mis padres murieron temprano, y fueron los vecinos quienes me criaron. El señor y la señora Lane están envejeciendo y su hija tiene mala salud. Por supuesto que los ayudaré si puedo. ¿Qué esperabas que hiciera? Verlos pasar hambre. Él añadió, tú creciste en una familia acomodada. Nunca has vivido penurias. Incluso tu tiempo aquí en el campo es solo una experiencia de vida para ti. Por supuesto que no sabes lo que se siente pasar hambre de verdad, pero eso no significa que debas cuestionar mi carácter. Cegada por la imagen humilde y bondadosa que él proyectaba, le creí. Realmente pensé que era alguien en quien podía confiar con toda mi vida.
Al final, él y Emily Lane me drenaron toda una vida de sangre. Al final, se llevaron todo de mí. Viendo a los dos alejarse juntos, no pude evitar sonreír. Si estaban tan profundamente enamorados, entonces bien. Esta vez sería generosa y les permitiría tenerse el uno al otro. Que esos amantes de estrellas cruzadas estén juntos. Mañana regresaría a la ciudad sola y Jason Collins y su dulce hermanita. Emily y Lane podrían quedarse aquí para siempre. Envejeciendo en su pequeño romance campestre perfecto. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina del pueblo. Ya había recibido confirmación de la brigada de que estaba aprobada para regresar a la ciudad hoy. No perdí ni un segundo y me apuré a encontrar al jefe del pueblo para que me diera la carta de presentación. De todos los aldeanos durante mi tiempo en el campo, el viejo jefe del pueblo siempre había sido el más amable. Se preocupaba de que nosotros, los jóvenes urbanos, no pudiéramos manejar la vida rural, así que organizó a los aldeanos para limpiar los dormitorios para nosotros. Cuando vio que no sabía hacer ningún trabajo de granja, hizo que su hija me enseñara todo. Paso a paso. Después de que se restablecieron los exámenes de ingreso a la universidad, alentó a todos los jóvenes del pueblo a postularse. Desafortunadamente en mi vida pasada, me había entregado completamente a casarme con Jason Collins. Y formar una familia. Ignoré su consejo y terminé siendo una ama de casa sin educación por el resto de mi vida. Jason, por otro lado, tomó el examen de ingreso a la universidad 3 veces y finalmente fue aceptado en una buena universidad en nuestra provincia. Con un título en mano, después fue promovido. El jefe del pueblo me saludó con una sonrisa cálida y comenzó a recordar. En aquel entonces, antes de que incluso llegaras al pueblo, Jason se enteró de que eras la única hija de un presidente de universidad de la ciudad. Me rogó que los presentara a ustedes dos. Estaba preocupado de que estuvieras fuera de su alcance. Al verte casarte con él y dirigirte a la ciudad juntos, bueno, hizo que este viejo se sintiera realmente feliz por ustedes. Sus palabras resonaron en mis oídos como un trueno repentino. Entonces Jason había conocido mi trasfondo familiar desde el principio. No es de extrañar que en el momento en que llegué se aferró a mí como pegamento. Tanto por el amor a primera vista y el trato especial. Se había acercado a mí solo para ascender en la escala social. Calculado. Deliberado. Mi pecho se enfrió y apreté los puños sin siquiera darme cuenta. Solo hay una plaza de regreso a la ciudad, le dije al jefe de la aldea. Solo pon mi nombre en la carta. Pensó que había escuchado mal y rápidamente lo verificó. ¿Solo una? ¿No se habían casado ya tú y Jason Collins? Forcé una sonrisa amarga y negué con la cabeza. No nos casamos. He recobrado la cordura. Él y Emily Lane crecieron juntos y tienen sentimientos el uno por el otro. No estaría bien que me interpusiera entre ellos. El jefe de la aldea también había escuchado rumores sobre esos dos. Su expresión cambió de sorpresa a tristeza. Eso es realmente injusto para ti. Pero ¿estás segura de que estarás bien regresando a la ciudad sola? ¿Qué planeas hacer? Lo miré. Ojos firmes. Quiero seguir estudiando y presentar el examen de ingreso a la universidad. En mi vida pasada, me quedé en casa por décadas, criando una familia, solo para terminar despreciada. Por ambos, esposo e hijo. Desperdicié mis mejores años construyendo una vida para otra persona. Ahora que tenía otra oportunidad, estaba decidida a aferrarme a esta oportunidad y cambiar mi destino. El jefe del pueblo asintió levemente en señal de aprobación. Parece que realmente has crecido después de estos años en el campo. Después de despedirme, tomé la carta y me dirigí de vuelta a empacar mis cosas. Mientras caminaba por el pueblo, de repente vi a Emily Lane jalando a Jason Collins hacia la parte trasera de un gran álamo. Parecía estar hablando en voz baja. Al principio, no me importó. Me iba de todos modos y no tenía interés en su drama. Pero cuando escuché lo que estaban diciendo, un escalofrío me recorrió la espina dorsal y me quedé paralizada en el lugar. Jason, dijo Emily, apoyándose en su hombro con voz llorosa. ¿Qué vamos a hacer? Estoy embarazada. Jason se detuvo por un segundo, claramente sorprendido, pero luego una sonrisa alegre se extendió por su rostro. Por supuesto que lo vas a tener. Asumiré la responsabilidad. Emily no parecía tranquila. Sus ojos se desviaron y las lágrimas comenzaron a caer. Pero ya estás casado con Margaret. Se supone que te vas a la ciudad con ella. Jason frunció el ceño e inmediatamente levantó 3 dedos al cielo. Emily, te juro por Dios que no cambiaré lo que siento por ti. Simplemente no quería que tú y nuestro hijo se quedaran atrapados en este pueblo, viviendo en la pobreza.
Me casé con Margaret porque su padre es presidente de una universidad. Él puede conseguirme un buen trabajo en la ciudad. Una vez que consiga eso, los tres finalmente podremos tener una buena vida juntos. Así que resultó que incluso antes de que Jason y yo nos hubiéramos casado, él y Emily ya habían estado acostándose juntos. Y ahora ella estaba embarazada. No es de extrañar que en mi vida anterior, justo antes de morir, el hijo que había criado con mis propias manos me había obligado a divorciarme. En aquel entonces, durante la colocación en el campo, había caído en un río en un accidente que me dejó incapaz de tener hijos. Sin consultarme, Jason Collins adoptó a un huérfano de la región montañosa. Nunca imaginé que ese niño era en realidad el hijo ilegítimo que él tuvo con Emily Lane. ¿Y ese supuesto accidente? No fue un accidente en absoluto. Caminé directamente hacia ellos y los atrapé aferrándose el uno al otro completamente entrelazados. Jason se puso rígido cuando me vio, sus manos aún envueltas alrededor de las de Emily. Su rostro se puso pálido en un instante. Mirando a la pareja de tramposos descarados, no pude evitar reírme con frialdad. A plena luz del día, ¿qué exactamente están haciendo ustedes dos? Pregunté con una sonrisa sarcástica. Jason Collins, ¿no vas a explicar esto? Él se veía sorprendido, pero rápidamente forzó una sonrisa. Margaret, no te hagas ideas equivocadas. Solo estaba pasando por aquí. Vi que Emily no se sentía bien y pensé que la acompañaría a casa. ¡Qué excusa tan patética! Y ni siquiera fue sutil al involucrar a Emily en su actuación. Emily, vamos, la instó. Saluda a tu cuñada. Emily claramente no había esperado que él cambiara tan rápidamente, volviéndose contra ella como volteando una página. Dudó durante un largo momento antes de murmurar tímidamente, hola, cuñada. Viendo su pequeña actuación, casi me eché a reír. Mis ojos bajaron hacia donde Jason aún sostenía la mano de Emily, y en ese momento sus siluetas se superpusieron con la escena de en mi vida anterior, aferrándose juntos en mi lecho de muerte, presionándome para que me divorciara con las palabras más crueles que pudieron pensar, acusándome de ser despiadada. Mi voz salió fría, firme. No me llames así. No lo merezco. Por cómo se ven las cosas ahora, parezco la villana arruinando a una pareja de tortolitos. Viendo que no caía en sus trucos, Jason empezó a entrar en pánico. Culpable, rápidamente soltó a Emily, y me dio una sonrisa avergonzada. Es porque no te ayudé a empacar. ¿Estás enojada por eso? Está bien, iré contigo ahora. Antes de que te vayas a la ciudad, te quedarás en mi casa. No lo pienses demasiado, ¿de acuerdo? Qué brillante pequeño plan. Pensó que si me quedaba en su casa, se correría la voz y nuestra relación quedaría sellada a los ojos del público. Me burlé. Jason Collins, hemos terminado. No voy a ir a tu casa. De ahora en adelante con quien quieras estar y a quien traigas a casa, eso no es asunto mío. Con eso ni siquiera me molesté en mirarlos de nuevo. Me di la vuelta y me alejé. Jason vio que hablaba en serio e inmediatamente entró en pánico. Pero ¿cómo podía renunciar tan fácilmente a su oportunidad dorada de entrar a la ciudad? Me siguió corriendo con algunas zancadas largas y me agarró el brazo. Margaret, vamos. No hagas una escena. Ya estamos casados. ¿Cómo podemos separarnos ahora? Nunca te traicionaría. Solo estoy ayudando a una vecina. ¿Qué tiene de malo eso? No seas tan cerrada de mente, ¿de acuerdo? Me sentí disgustada y traté de zafarme de su mano, pero me agarraba muy fuerte. Justo cuando estaba a punto de darle una bofetada, escuché un grito detrás. ¡Ay! Emily Lane se estaba sujetando el estómago y resbalando lentamente contra un árbol. Mi muñeca se sintió más ligera de repente cuando Jason me soltó y corrió hacia ella. ¡Emily! ¡Emily!, gritó con pánico en su voz. Pero ella no respondió. Se volvió hacia mí furiosamente. ¿Qué te pasa? ¿Contenta ahora? ¿Y si le pasa algo? ¿Puedes hacerte responsable? Has estado en el campo por años y sigues actuando como una niña rica. Malcriada, ¿eh? La voy a llevar a la clínica, dijo bruscamente. Regresa sola. Vendré a empacar tus cosas mañana. Cargando a Emily en sus brazos, salió corriendo, atrayendo miradas curiosas de los aldeanos. Dejé escapar un resoplido frío y regresé sola al dormitorio de jóvenes. ¿Mañana? ¡Qué broma! Jason aún no se daba cuenta. Ya no había un mañana entre nosotros. Cuando terminé de empacar y salí, algunas de las otras jóvenes del dormitorio estaban regresando. Vaya. Empacada así. ¿A dónde te mudas? Una de ellas bromeó.
¿A dónde más? Otra se unió. Se va a vivir con esa amante de la montaña de él, por supuesto. Acabaron de presentar sus papeles de matrimonio y ya no pueden esperar a mudarse juntos. Realmente lo amas, ¿verdad? En mi vida pasada, había estado aferrada a Jason constantemente. No podía dejar de hablar de él, incluso durante conversaciones casuales con mis compañeras de dormitorio. Pero no importa cuán profundamente ames a alguien, si te lastiman lo suficiente, tu corazón se volverá frío. Ahora, escuchar su nombre solo me daba náuseas. No me molesté en explicar o reaccionar a sus bromas. Pasé directo junto a ellas y me fui. No mucho después, Jason vino al dormitorio juvenil buscándome. Emily solo había estado fingiendo desmayarse. Se recuperó justo antes de que llegaran a la clínica. Jason, aún preocupado de que estuviera enojada, regresó por mí. Jason Collins había corrido otra vez, tratando de convencerme de quedarme en su lugar. Pero cuando vio mi cama vacía, se congeló sin entender lo que había pasado. Se dirigió a mis compañeras de dormitorio y preguntó, ¿dónde está Margaret? Todas se miraron entre sí. Acabó de irse. No fue a buscarte. El corazón de Jason se desplomó. Acababa de llevar a Emily Lane a casa, pero nunca me vio en el camino. Una terrible sensación se apoderó de él. Entonces alguien murmuró en voz baja, si no fue a buscarte, ¿a dónde más podría haber ido? ¿Regresó a la ciudad por su cuenta? Un sudor frío brotó por la espalda de Jason. No, de ninguna manera, dijo tratando de negarlo. Eso es imposible. Voy a preguntarle al jefe del pueblo. En el camino, siguió repasando todo lo que le había dicho antes. Cuanto más pensaba, más se angustiaba. Finalmente entró tambaleándose a la oficina del jefe en un frenesí. Jefe, jadeó, Margaret, mi esposa, está desaparecida. ¿Vino a hablar contigo ayer? El jefe del pueblo lo miró con una expresión calmada y sin impresionarse. Tomó un sorbo lento de su té y dijo con frialdad, Jason Collins, creo que será mejor que te tomes. ¿Esto en serio? ¿Qué esposa? Ella nunca se casó contigo. Jason parecía como si hubiera sido golpeado por un rayo. Comenzó a caminar de un lado a otro, elevando la voz. ¿Qué? Eso es imposible. Debe haber un error. Presentamos la solicitud de matrimonio. ¿Cómo es posible que no estemos casados? ¿Dónde está ella? Necesito encontrarla. Necesito preguntarle yo mismo. Se dio la vuelta para salir corriendo, pero el jefe suspiró largamente y le bloqueó el camino. No te molestes. Ella nunca presentó el formulario de matrimonio. ¿Y el lugar para regresar a la ciudad? Eso solo fue asignado a Margaret Young. Nunca hubo un segundo lugar. No para ti. Las palabras del jefe golpearon a Jason como un balde de agua fría, extinguiendo su última esperanza. Sus piernas cedieron y se desplomó contra la pared. No. De ninguna manera. Margaret me amaba tanto. No hay manera de que me hubiera dejado atrás. El jefe del pueblo negó con la cabeza, claramente harto de la actuación de Jason. Ella nunca te mencionó en su solicitud. Fue lo suficientemente amable como para hacerse a un lado por ti y Emily Lane. Alguien incluso te vio antes, cargando a esa chica Lane por el pueblo a plena luz del día. Si Margaret realmente se hubiera casado contigo, quién sabe cuánta humillación habría tenido que soportar. Jason colapsó de rodillas, luciendo aturdido y destrozado. Aún así, se negó a aceptar lo que dijo el jefe. Todo fue un malentendido. Margaret se preocupa por mí. Debe haberse molestado y corrido a algún lugar para calmarse. Ella no me dejaría así. Pero Jason no estaba dispuesto a rendirse. Buscó por todas partes, preguntando mientras iba, corriendo de casa en casa. Cada vez, la respuesta era la misma. Margaret Young ya se había ido por su cuenta. No fue hasta unos días después, cuando el sello oficial había sido estampado y los documentos finalizados, que Jason finalmente se vio obligado a aceptar la verdad. Pero incluso entonces, aún no lo dejaba ir. Empezó a presentarse en la oficina del pueblo cada pocos días, presentando constantemente solicitudes para visitarme en la ciudad. También siguió escribiendo cartas, una tras otra. Pero todas y cada una de las solicitudes fueron denegadas. ¿Y en cuanto a sus cartas? Nunca abrí ni una sola. Las tiré todas a la basura sin pensarlo dos veces. Cuando regresé a la ciudad, mi padre, a quien no había visto en años, me abrazó fuertemente con lágrimas derramándose por su rostro. ¿Has vuelto, Margaret? Finalmente has vuelto. Mi madre había fallecido temprano, así que siempre habíamos sido solo nosotros dos. Él era el único en mi vida pasada que me había amado verdadera y completamente. Durante esos años lejos de casa, nunca le conté toda la verdad.
Solo compartí las buenas noticias y me guardé las malas para mí. Y ahora había dejado todo lo que pasó con Jason Collins muy atrás. Papá, quiero presentar el examen de ingreso a la universidad. Le dije, luego encontraré un trabajo y después me quedaré contigo. Para siempre. Mi padre asintió con orgullo y alivio, e inmediatamente me ayudó a inscribirme en la escuela. Aunque me había atrasado en varias materias, había seguido estudiando diligentemente durante mi tiempo en el campo. No me tomó mucho tiempo ponerme al día. Eventualmente aprobé el examen de ingreso a la universidad y entré a la universidad, tal como había esperado. Realmente pensé que después de todo, nunca más me cruzaría con Jason Collins. Pero para mi completa sorpresa, apareció justo en la puerta de mi casa. Ese día, acababa de llegar a casa cuando lo vi sentado en el sofá de nuestra sala. Su rostro mostraba una sonrisa medio sincera, medio forzada. Margaret, ha pasado tanto tiempo, dijo. Escuché que entraste a la universidad. Eso es increíble. Mi padre, sin saber nada de todo, me hizo señas para que me sentara frente a Jason. ¿Así que este joven es Jason Collins?, preguntó amablemente. ¿Por qué nunca lo mencionaste? Vino desde tan lejos. ¿Cómo no íbamos a tratarlo correctamente? Tenemos que agradecerle apropiadamente, dijo mi padre cálidamente. Para él, yo era la niña de sus ojos. Al escuchar a Jason Collins decir que una vez había salvado mi vida, mi padre se sintió profundamente agradecido y rápidamente le tomó cariño. Los dos charlaron felizmente como si se conocieran desde hace años. Jason, fingiendo humildad, dijo, fue solo instinto. Cuando vi a Margaret caer al agua ni siquiera pensé. Simplemente salté tras ella. Viéndolo actuar con esa falsa modestia, todos los recuerdos oscuros de mi vida pasada regresaron. Como una ola arrolladora. Mi pecho dolía, me levanté abruptamente, tirando una caja de regalos de especialidades locales que había traído. Jason Collins, dije fríamente. ¿Realmente tienes el descaro de mencionar eso? ¿No sientes ni una pizca de culpa? Cuando me enviaron por primera vez al campo, realmente me caí al agua una vez. Era pleno invierno, el río lleno de hielo. Luché durante mucho tiempo antes de que Jason me sacara. Ese incidente fue el momento en que comencé a enamorarme de él. Pero ese accidente me dejó con lesiones internas, y el doctor me dijo que probablemente nunca podría quedar embarazada. Poco después de que nos casáramos, Jason adoptó un hijo, alegando que era por bondad. Siempre creí que él era mi salvador y nunca cuestioné sus motivos. Eso fue hasta que Emily Lane me confrontó cerca del final de mi vida pasada. Ya que estás a punto de morir, dijo, también podría contarte la verdad. Ese día que caíste al agua, Jason fue quien te empujó y aún así actuaste. Como si él hubiera salvado tu vida. Te mereces ser usada por nosotros tres. Ahora que sabía la verdad y había visto sus verdaderos colores, no iba a dejar que se salieran con la suya. Me volví hacia mi padre. Papá, no te dejes engañar. Ese supuesto accidente él lo planeó. Solo quería fingir ser un héroe para que me sintiera en deuda con él. Siempre había sido alegre, respetuosa y amable con nuestros huéspedes. Así que el cambio repentino en mi comportamiento inmediatamente puso a mi padre en alerta. Frunció el ceño. Jason, ¿qué está pasando aquí? Jason claramente no había esperado que lo expusiera. El pánico parpadeó en sus ojos, pero se forzó a defenderse. Todos en el pueblo sabían sobre ese incidente. ¿Por qué lastimaría a Margaret? No teníamos conflicto. ¿Qué razón tendría? Rápidamente trató de cambiar el tema, tratando de dirigir la conversación de vuelta a su favor. Te fuiste porque estabas enojada, ¿verdad? Pero eso no significa que puedas hacer acusaciones falsas. Margaret, ¿no recuerdas? Después de ese día me seguías a todas partes. Incluso me dijiste que querías casarte conmigo. Claro, hubo malentendidos después, pero realmente nos preocupábamos el uno por el otro. Aún tenemos tiempo para arreglar las cosas. Registremos nuestro matrimonio ahora. Me quedé atónita por su desvergüenza. ¿Sentimientos mutuos? Me burlé. Tú me manipulaste. Estaba ciega, pero ya no más. Vete. No vuelvas a mostrarme tu cara nunca más. Tan pronto como mencionó el matrimonio, mi padre se puso alerta. Estaba agradecido de que Jason me hubiera ayudado a vez, pero esta era una nueva era. No había razón para casarse con alguien solo por un favor. Señor Collins, dijo mi padre firmemente, estoy agradecido de que hayas ayudado a Margaret. Pero ella aún está en la escuela, y absolutamente no permitiré que se case contigo. Mencionaste que necesitas trabajo. Te conseguiré eso. Pero a cambio te pido que nunca más te acerques a ella.
Jason solo había venido por la oportunidad de trabajo. Al escuchar que mi padre le conseguiría trabajo, su rostro se iluminó. Quería detener a mi padre de hacer esa oferta, pero ya era demasiado tarde. Jason aún consiguió el trabajo. Mientras se iba, se acercó y dijo en voz baja, ¿de qué sirve que una mujer reciba tanta educación? Te niegas a casarte conmigo ahora, pero cuando me convierta en un gran funcionario algún día, te arrepentirás. Con eso se pavoneó como si ya hubiera ganado. Después de graduarme de la universidad, me convertí en maestra en una escuela secundaria local. Un día, escuché a mi padre hablando con un viejo amigo sobre Jason Collins. Aparentemente Jason era incompetente en el trabajo y constantemente hacía cosas turbias. Nadie lo quería en su oficina, y había estado atrapado en un rol servil de hacer mandados por años sin señales de ascenso. En mi vida anterior, la única razón por la que había logrado tales avances en su carrera era porque yo lo había empujado a mejorar, lo ayudé a construir conexiones, y limpié sus desastres por detrás. La escena. Había pensado que solo conseguir un trabajo regalado significaba que el éxito seguiría. Pero la vida no reparte milagros así. En cuanto a mí, dependí completamente de mis propias habilidades para ganar respeto y reconocimiento en la escuela. Tanto de mis colegas como de mis estudiantes, incluso fui nombrada maestra destacada y apareció en el periódico. Mi familia y amigos estaban emocionados por mí, pero no pasó mucho tiempo antes de que Jason Collins comenzara a acechar mi vida otra vez como un fantasma que no se iría. Margaret dijo, no te molestaba antes porque todavía estabas en la escuela. Pero ahora eres mayor. Es hora de sentar cabeza. Ya tenemos una base de sentimientos. El matrimonio es lo único que falta. En lugar de casarte con algún extraño, ¿por qué no te casas conmigo? Fingí no verlo y aceleré el paso, tratando de sacudírmelo de encima. Pero Jason era implacable. Me siguió todo el camino a casa, montando su bicicleta a mi lado, negándose a captar la indirecta. Finalmente tuve suficiente. Me volví hacia él bruscamente. Solo estás amargado porque eres incompetente y no puedes soportar verme triunfar. Mi padre ya te consiguió un trabajo y prometiste dejarme en paz. No tientes a la suerte. El rostro de Jason se torció de ira. ¿Realmente crees que eres algo especial?, espetó. Eres solo una gallina que no puede poner huevos. Sin importar a dónde vayas, solo traerás vergüenza. Estaba siendo generoso al siquiera considerar acogerte. Ahora Ue había perdido los estribos, ni siquiera se molestó en ocultar su verdadera naturaleza. Su expresión estaba llena de veneno, y sus palabras se volvían cada vez más desagradables. Entonces trató de agarrarme. Le di una bofetada. Fuerte. Mi vida no es asunto tuyo, le dije fríamente. Si sigues acosándome, llamaré a la policía. Al darse cuenta de que no conseguiría nada de mí, la expresión de Jason se volvió sombría y viciosa. Bien, siseó. Te vas a arrepentir de esto. Solo espera. Después de eso, Jason comenzó a esparcir rumores por todas partes, alegando que había estado con él cuando estábamos en el campo, y que ahora lo había abandonado sin corazón. Los chismes llegaron a mi escuela, y la administración me llamó a la oficina para hablar. Señorita Young, dijo el director, conocemos su carácter. No hay evidencia detrás de estos rumores, pero están causando revuelo e impactando la escuela. Esperamos que tome este asunto en serio. Asentí completamente serena. No se preocupe, señor. Sé cómo manejarlo. Sabía que Jason estaba tratando de presionarme para casarme con él a través de calumnias y mentiras, pero no tenía idea de que estaba cavando su propia tumba. Pedí permiso en el trabajo y fui directamente al lugar de trabajo de Jason. Me saludó con un tono burlón. Vaya, vaya, si no es la señorita Young, que trae a una gran maestra como usted aquí. Sonreí internamente, pero mantuve mi voz calmada. Estoy aquí para ver a su supervisor. Jason se tensó instantáneamente, claramente nervioso. ¿Qué quieres con él? Evité dar una respuesta directa. Estoy aquí para presentar un informe. ¿No es esto lo que querías? ¿Matrimonio? Al ver el sobre en mi mano, Jason pensó que su plan finalmente había funcionado. Se ofreció ansiosamente a guiarme hasta allí. Mientras caminábamos juntos, las personas que normalmente ignoraban a Jason ahora nos miraban con curiosidad. E incluso admiración. Su vanidad se hinchó con cada paso. Así que finalmente entraste en razón, dijo con suficiencia. Sabía que eventualmente regresarías a mí. Tan pronto como entramos a la oficina, Jason se apresuró a hablar. Estamos aquí para presentar nuestro registro de matrimonio, anunció emocionado. Pero el supervisor, que me conocía a mí y a mi padre desde hace años, se veía incómodo y me dio una advertencia cortés.
Margaret, soy buen amigo de tu padre. Te he visto crecer. ¿Estás segura de esto? Jason brillaba de expectativa mientras yo lentamente abría el sobre en mi mano. Dentro no había un formulario de registro de matrimonio, sino una carta conjunta de queja formal. Estoy aquí para reportar a Jason Collins, dije clara y firmemente. Jason fue completamente tomado por sorpresa. Ni siquiera tuvo la oportunidad de leer la carta antes de explotar. Margaret Young, ¿qué diablos es esto? ¿No estás aquí para registrar nuestro matrimonio? ¿Qué clase de broma es esta? Me reí fríamente. ¿Por qué me casaría jamás con alguien tan deshonesto y manipulador como tú? Tú eres quien me ha estado molestando sobre el matrimonio. Yo nunca estuve de acuerdo con nada. Jason se puso rojo de rabia. Bien, entonces. Si vas a reportarme, yo también te reportaré. Acusaré a Margaret Young de tener una vida personal desordenada, de abandonarme después de provocar meón en el campo. Esto es solo discriminación contra la gente rural. Eres una maestra. ¡Qué chiste! Estaba tan ansioso por difamarme que ni siquiera se dio cuenta de que el supervisor estaba leyendo la carta de queja, su expresión poniéndose más oscura a cada segundo. Finalmente el supervisor golpeó su mano en el escritorio, cortando la diatriba de Jason. Basta. Mírate bien, Jason Collins. ¿Así es como se comporta una persona decente? ¿Y aún tenía la audacia de difamarme? Jason Collins tomó la carta e inmediatamente jadeó cuando vio lo que había adentro. Docenas de nombres, firmas, huellas dactilares, y todas alineadas en la queja conjunta contra él. Estas no eran personas extrañas. Eran personas de su propio pueblo. Cuando entré a la universidad, le había escrito al jefe del pueblo para compartir las buenas noticias. Todos sabían lo raro que era para alguien del campo llegar a la universidad. También envié cartas a casa exponiendo las mentiras que Jason había estado difundiendo sobre mí. Todo el pueblo me respaldó. Estuvieron de acuerdo. Alguien como Jason, un hombre que no podía distinguir el bien del mal, no merecía arrastrarme con él. La carta lo exponía todo en blanco y negro. Declaraba claramente que mientras Jason estaba en una relación conmigo, había dejado embarazada a Emily Lane fuera del matrimonio. Vi su verdadera naturaleza y me hice a un lado por el bien de ellos. Pero él abandonó tanto a la madre como al hijo para buscar una vida en la ciudad. Y cuando lo rechacé, comenzó a difamarme con rumores repugnantes. Ahí estaba, claro como el día. Un papel cubierto de firmas y sellos de huellas dactilares. Cada nombre era familiar. Cada palabra golpeaba como hierro. Cuando Jason terminó de leerlo, no pudo decir ni una palabra. Se quedó allí temblando, atónito en silencio. Después de eso, perdió completamente la dignidad en el trabajo. Fue despedido poco después. Los detalles de su mala conducta fueron publicados públicamente en el tablón de anuncios de la oficina. Jason estaba asqueado por su comportamiento descarado. Jason desapareció por un tiempo, pero sabía que no había terminado. No era el tipo de persona que se rinde tan fácilmente. Efectivamente, una noche después de que terminé de enseñar clases nocturnas, estaba caminando a casa. Cuando un grupo de hombres corpulentos y matones saltaron repentinamente de un callejón oscuro. Sin decir una palabra, me empujaron al suelo. Oye, ¿estás tratando de joder al señor Collins? Gruñó uno de ellos. Jason emergió lentamente de detrás de ellos, mirándome hacia abajo con una sonrisa retorcida. Así es. Hazlo, Howard. No. Margaret Young, deberías haber tomado el camino fácil. Ya que te negaste a casarte conmigo, te venderé a algún soltero viejo desesperado y haré dinero contigo. La sonrisa malvada en su rostro me arrastró de vuelta a ese momento en mi vida pasada, cuando me inmovilizó. Y me obligó a presionar mi huella dactilar en los papeles de divorcio. Jason Collins seguía siendo el mismo bastardo egoísta y despiadado. Pero ya no era la ama de casa indefensa a la que él podía dominar. Era una mujer con conocimiento, fuerza y los medios para protegerme. Al momento siguiente lo que resonó por el callejón no fue el sonido de mi corazón deteniéndose, sino un coro de sirenas policiales. El rostro de Jason se torció de shock. ¿La policía? ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? ¿Cuándo los llamaste? Me levanté lentamente sacudiendo la tierra de mi ropa, y lo miré a los ojos. ¿Realmente pensaste que no había notado que tú y tus matones me habían estado siguiendo estos últimos días? ¿Crees que me quedaría sentada esperando a ser emboscada? La arrogancia en los rostros de los miembros de la pandilla se desmoronó instantáneamente. El pánico y el miedo reemplazaron su bravuconería. En cuestión de momentos, todos estaban rodeados por la policía y fueron arrestados. Mi padre se apresuró a llegar a la escena tan pronto como recibió la llamada. Temblando, me abrazó fuertemente y maldijo a Jason Collins entre dientes.
Me equivoqué tanto sobre él. ¡Qué monstruo! Es peor que un animal. No puedo creer que realmente quebrantaría la ley de esta manera. Cuando finalmente llegó el día del juicio de Jason, estuve presente como testigo clave. El fiscal detalló todo. Después de perder su trabajo, Jason había sentido demasiada vergüenza para regresar al pueblo. Desesperado, se alineó con una pandilla criminal involucrada en tráfico humano. Mujeres y niños habían sido secuestrados y vendidos, pero la policía rápidamente desenredó toda la operación. Los crímenes de Jason eran numerosos, la evidencia innegable. ¿El veredicto? Pena de muerte. Cuando el juez leyó la sentencia en voz alta, los ojos de Jason se volvieron sin vida. Su rostro estaba ceniciento, un cascarón vacío del hombre astuto que solía ser. Mientras era escoltado fuera de la sala del tribunal, la gente en la multitud le arrojó huevos podridos y piedras. A él, gritando maldiciones. Su figura encorvada no se defendió. Simplemente se volteó y me dio una última mirada silenciosa antes de desaparecer de mi vida para siempre. Tiempo después, Emily Lane apareció en mi puerta con su hijo. Golpeó la puerta como si fuera dueña del lugar. Margaret Young, ¿dónde está Jason? Déjame ver a Jason. Jason no había estado ausente por mucho tiempo. Sin él cerca, ella y el niño se habían convertido en parias en el pueblo. No tuvo más opción que irse, sobreviviendo con lo último del dinero que Jason había enviado antes de su arresto. Aún no sabía que Jason ya había sido ejecutado. Cuando abrí la puerta, inmediatamente trató de arrastrar al niño con ella. Se veía como si hubiera envejecido 10 años. Teníamos la misma edad, pero ahora parecía que pertenecía a otra generación completamente. Rápidamente la bloqueé en el umbral de la puerta. Emily Lane, dije con firmeza, Jason Collins fue ejecutado hace meses. Ella no me creyó. Su rostro se contorsionó de ira mientras espetó, aunque Jason me haya elegido a mí en lugar de a ti en aquel entonces. Eso no te da derecho a decir algo tan cruel. ¿Qué hiciste con él? ¿Dónde lo estás escondiendo? Él es el padre de mi hijo. Jamás nos abandonaría. Dejé escapar un largo suspiro y saqué el documento oficial de la corte, la sentencia de muerte. Ella no sabía leer, así que se lo leí en voz alta, lentamente, palabra por palabra. Cuando terminé se quedó allí inmóvil, abrazando fuertemente a su hijo. Sus ojos estaban vacíos por el shock. No, eso es imposible, susurró. Jason me envió una gran suma de dinero no hace mucho. Dijo que había triunfado en la ciudad, que ahora era un funcionario importante. Prometió que regresaría por nosotros y nos llevaría a vivir una buena vida. ¿Cómo pudo pasar esto? No importaba lo lastimosos que se veían, no podía perdonar lo que habían hecho. Emily, le dije en voz baja, ¿te das cuenta siquiera de dónde vino ese dinero? Jason Collins lo ganó destruyendo las vidas de personas inocentes. Vendió a otros para comprar comodidad para él y para ti. Miré al niño pequeño en sus brazos. Aún es joven. Si no quieres que sufra por los pecados de su padre, déjalo ir a la escuela. Déjalo vivir una vida honesta. No vengas aquí llorando sobre lo injusto que es esto. Emily no tuvo respuesta. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Al final se dio vuelta y se fue con su hijo, arrastrando los pies y luciendo más perdida que nunca. No pregunté a dónde iba, pero sin importar qué camino tomara, era un camino que ella había elegido. Ya no tenía nada que ver conmigo. Me quedé en la entrada, viendo sus figuras desaparecer en la luz matutina. Y me di vuelta para abrazar una vida completamente nueva.